To me, I'm like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me is that happy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be dim? Baby, I can feel you Y too. ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad de Washington, en el centro de esta ciudad capital, Washington, D.C. Muchísimas gracias por estar con nosotros, el doctor Elmer Huerta. Encantado de que nos permitan que los y las acompañemos en estos días de pandemia. Como hablábamos en la primera parte del programa, la pandemia continúa. La pandemia todavía no ha terminado. Todavía hay cerca de 2.000 muertes al día en nuestro país. Estamos quizás, ojalá, ya en la parte endémica, pero todavía no lo sabemos. Pero siempre es importante hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en esta pandemia, qué es lo que ha sucedido para poder tomar lecciones en el futuro. En este sentido, una de las eh, instituciones que más ha sufrido en la pandemia ha sido el sistema de salud. El sistema de salud a nivel nacional, a nivel mundial, diría yo, ha sufrido muchísimo. Han cerrado sus puertas, han restringido el acceso de las personas a los lugares de atención médica, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo un centro comunitario, y hemos hablado tantas veces en este programa acerca de las clínicas comunitarias, los centros comunitarios, cómo ha pasado la pandemia en nuestros centros comunitarios. El doctor César Palacios, él es director ejecutivo de una de estas clínicas comunitarias que se llama Proyecto Salud, está localizada en el estado de Maryland, en el condado de Montgomery. Y vamos a ver cómo ha pasado este proyecto Salud, esta clínica comunitaria la pandemia. Doctor Palacios, qué gusto de saludarlo, bienvenido al programa. Muy buena tarde, doctor Elmer Huerta. Mucho gusto de estar en su programa. Es todo un honor. Gracias por la invitación y por preguntarme acerca de los servicios a la comunidad todo este periodo de la pandemia. Es importante discutir los desafíos y cómo lo hemos enfrentado, ¿verdad? Exacto. A ver, cuéntenos, háganos un repaso, doctor, de cómo empezó esto de la pandemia, cuando sucedió, cuando empezó allá por febrero, marzo del año 2020. ¿Cómo tomaron ustedes esto de la pandemia? Se fue todo un desafío. Lo primero, básicamente, era limitar o reducir sustancialmente el número de visitas médicas en persona. Obviamente para evitar personas en lugares cerrados como el cuarto de espera. Y conforme se fue haciendo más disponible el poder hacer los tests, el test del COVID, poder facilitar eso no solo a nuestros pacientes, sino a la comunidad en general. Pero al principio fue difícil porque básicamente teníamos que parar bastante. Obviamente hubo una transformación, tuvimos que empezar a hacer visitas médicas remotas. Y por alguna razón nos dábamos cuenta que nuestros pacientes, el 99% son inmigrantes. Y de todos ellos, un 90% son inmigrantes de América Latina, muchos países de América Latina. Entonces prefieren la interacción uno a uno, de frente a frente con el doctor, con la enfermera practicante, con el personal de la clínica. Entonces se estaba ofreciendo consultas por teléfono, pero aún así se redujo el número de visitas, ¿no?, que se tenían, y mucho menos visitas en persona. Lo que más sufrió en ese tiempo, por así decirlo, como programa, fue el programa de prevención, de ayuda a pacientes a manejar sus enfermedades crónicas. Porque obviamente si perdían el ritmo de venir los diabéticos a sus visitas cada cierta cantidad de meses, ¿no? Y luego hacerse los exámenes, eso, y lo otro, la prevención de los cánceres, los mamogramas, los papanicolaos, eso fue sufriendo los primeros meses, porque el incentivo era: no venga a la clínica, si tiene alguna consulta, hágala por teléfono. Y eso fue es lo que nos está llevando trabajo del año pasado para acá, en que tenemos mejores medidas ahora con la vacuna, mejores medidas, ¿no?, de manejo y de prevención, traer a los pacientes de vuelta a la clínica y que vuelvan a su ritmo normal de su chequeo del Correcto, azúcar, chequeo de la presión y correcto, cánceres. correcto.
Entonces, al comienzo, digamos que al comienzo de esta pandemia, si ustedes veían, por decirle, antes de la pandemia, estamos hablando del año 2017, 18 y la primera parte del 19. Si ustedes en esa época su volumen era como de 100, ¿a cuánto bajó el volumen durante la pandemia, durante el año 2020? Oh my gosh, durante la pandemia, los primeros meses fueron los más drásticos, bajó menos del 50% del número de pacientes que estábamos viendo. Vimos en los meses, recordando abril, mayo, junio, fue drástica la reducción. Poco a poco, como le decía, conforme se fue facilitando los tests, la gente se sentía un poco más cómoda, ¿no? De estar con mascarilla y sentirse como protegido, pero el cambio quizás lo empezamos a ver un poquito más cuando las vacunas se hicieron disponibles. Entonces las personas, los pacientes se Ya. sentían más seguros, que estaban con alguna protección más. Eso ya fue para el año 2021, El porque año las anterior, vacunas sí, obviamente empezaron el año pasado, el 21, pero el 2020 entonces fue un año muy drástico para ustedes. sí. Eh, los pacientes, porque quiero que nuestros oyentes en Miami, en la ciudad de Panamá, también tengan una idea, porque también han sufrido ellos en esas ciudades esto de lo que es el recorte de servicios médicos. Por eso que esta conversación también los va a ayudar a ellos. Eh, en ese primer año, ¿cuáles eran los pacientes que todavía se arriesgaban a salir en plena pandemia e iban a consultarlos? ¿Cuáles eran esos pacientes? ¿Qué tipos de enfermedades tenían que hacían que se arriesguen a salir? Porque casi nadie salía en esa época. Sí, seguían siendo los pacientes que habían estado con tratamiento médico bien activo en los meses previos a la pandemia y en comunicación cercana con sus proveedores clínicos, ¿no? Obviamente para el seguimiento de sus casos. Entonces, pacientes que estaban más o menos controlados, que nosotros tenemos formas de ver que también controlados están por su problema crónico, dejaron pasar tiempo. Los que estaban en manejo activo, en comunicación con su proveedor clínico, fueron los que llegaron. Obviamente para nosotros, si había una, que le digo, es una persona con, sabemos que nuestra comunidad sufre mucho de problemas crónicos, ¿no? La diabetes, y era una persona senior, una persona en sus 60, 65 para arriba, básicamente el incentivo era, hey, hablemos por teléfono y la comunicación, ¿no? Pero muchos básicamente no querían llegar a la clínica y nosotros tampoco queríamos traerlos a la Gracias. clínica por los riesgos. Muy bien. Y hablando de lo que es la telemedicina que ustedes ofrecían, obviamente, la experiencia ha sido muy variada con las comunidades inmigrantes. Por increíble que parezca, muchas personas mayores tenían que tener al nieto o al hijo allí para que les haga la conexión al Zoom o al WhatsApp. ¿Cómo manejaron ustedes esa, digamos, esa telemedicina al comienzo? Sí, doctor, fíjese que nosotros hicimos esa transición con este periodo de la pandemia y básicamente no era con computadora, como ahora hay programas específicos que se podrían utilizar para tener una visita médica como de alta calidad, por así decirlo. Incluso se les facilita los monitores para que el paciente pueda monitorearse. Lo que se hizo fue como la forma más simple de contactar al paciente remotamente, que fue por teléfono. Entonces, por teléfono sí hay más acceso, muchísima proporción de nuestra población tiene acceso a su teléfono celular, y podía tenerse como la conversación. Entonces, obviamente, la interacción que mencionaba hace un momento, la calidad del uno a uno, del ver en los ojos, en la cara al paciente y al proveedor, eso es lo que se estaba perdiendo. Fuera de, obviamente, los otros chequeos, si el doctor tenía duda de algo, podía inmediatamente, si estaba el paciente presente, pues revisar, hacer el examen. Eso se fue perdiendo con esa interacción. Ya. Pero ¿había aceptación al teléfono? ¿Qué decían los pacientes cuando se les ofreció una consulta por teléfono? Había cierta resistencia, doctor. Como mencionaba en un principio, muchos prefieren el uno a uno con el doctor y en persona, no por la interacción. Algunos de nuestros proveedores son bilingües. Para los que no son bilingües, tenemos quien traduzca, ¿no? Entonces, quizás las barreras que nosotros, siendo un centro de salud, queremos evitar y facilitar para el paciente, con esto de la pandemia se complicó, ¿no?
porque incluso una relación, una interacción remota, cuando hay un traductor de por medio, hay ciertas limitaciones, ¿no? Para una buena conversación y plática con el doctor. Entonces, muchos de nuestros pacientes no les gustaba tanto la consulta remota, y nosotros fuimos viendo eso porque, obviamente, como todos los centros de salud, vemos las visitas, tipo de visitas, la problemática, la patología, y eso lo vemos mensualmente en nuestros reportes. Entonces veíamos que una gran proporción de nuestros pacientes, aún en los primeros meses de la pandemia, que le digo, quizás ya en el otoño del 2020, ya querían llegar nuevamente a ver al doctor. Y entonces, aunque los números estaban bajos comparados con antes de la pandemia, querían llegar a ver al doctor en persona, y nuestros números de visitas en persona siempre fueron una proporción más alta que las visitas por teléfono o remotas. Exactamente, siempre la persona, y eso es natural, que quiera tener una comunicación directa, aunque muchas otras comunidades se adaptaron mejor a la telemedicina, ¿verdad? La comunidad anglosajona, por ejemplo, ellos han hecho un uso mucho más amplio de la telemedicina. Parece que es algo muy cultural que nuestras personas, ya sea por, digamos, por no saber manejar bien las máquinas, ¿verdad? Una, y la otra es de que es culturalmente, obviamente, mucho más aceptable de que tengamos preferencia por estar en persona. Y hablemos ya de las vacunas. Pasemos ya al año pasado, porque eso fue el año 20. Entonces el año 20 fue terrible, cortar citas, ofrecer telemedicinas, teléfonos, etcétera. Llegaron las vacunas. Eh, Obviamente ustedes son un centro de salud y se supone que quien se acerca a un centro de salud está interesado. No necesita mucha educación, por decir. Pero ¿cuál fue la reacción de sus clientes, de sus pacientes de la clínica al advenimiento de las vacunas? Sí se requirió un buen esfuerzo en educación a nuestros pacientes. Nosotros formamos parte de toda una coalición de centros que están todo este periodo de la pandemia haciendo los test, y estamos vacunando desde que se hicieron disponibles a la población en general. Pero tuvo que hacerse un buen trabajo de base para educar a nuestros pacientes, porque había muchos miedos, como es natural con las cosas nuevas. Uno de los temores que tenían era que, bueno, esto es solamente aprobado de emergencia, no está totalmente estudiado, ¿no? Por otro lado, había mucha desinformación, y habían mensajes que a cualquier persona le parecerían como descabellados, de creencias, ¿no? Desde que le iban a poner un chip para controlarlo a dónde iba. O sea, eso es un ejemplo. Había muchos ejemplos, había muchos temores. Entonces se tuvo que hacer una labor de educación fuerte a la población para que fueran a, a aceptar lo que era la vacuna. Acá localmente hemos tenido mucho éxito con las vacunas, la serie inicial de las vacunas del COVID. Ha sido muy exitoso, está tan alto como el grupo de los asiáticos en los últimos reportes, y en el condado acá, como se sabe, hemos tenido muy buenos niveles de vacunación luego de darle educación al paciente. Lo que estamos viendo ahora es para la vacuna de refuerzo. Toda la población acá, es como la mitad de la población elegible para su vacuna de refuerzo, la ha tomado. Pero cuando vemos por grupos específicos, los grupos minoritarios y latinos hispanos en este caso, estamos bien bajitos. Hay más resistencia. Entonces estamos analizando cuál es el mensaje adecuado para darle a la comunidad, para mencionarle de que después de 5 meses bajan las defensas, está otra vez a riesgo. Entonces hay que continuar educando a la población para que no haya una falsa sensación de seguridad de que ya tengo Claro. mis 2 vacunas y me las puse hace un año, y ya bajaron las defensas, ¿no? Y por esas conversaciones iniciales que están teniendo con las personas que no quieren aceptar las vacunas, este, ¿qué es lo que están viendo? ¿Por qué la persona, a pesar de haber recibido ya 2 series de vacuna, cuáles son sus argumentos para no recibir una tercera dosis? Doctor, muy buena pregunta. Precisamente la semana pasada, o hace 2 semanas, en el grupo de coordinación, hablábamos de esto para mejorar nuestro mensaje educativo. Una de las cosas que dicen tenemos un grupo de promotoras y promotores de salud que nos ayudan, y ellos escuchan más de cerca lo que dicen los miembros de la comunidad. Es que algunos miembros de la comunidad decían, bueno, si ya me vacuné y si me va a dar el COVID, ¿para qué me vacuno de nuevo si de todos modos me va a dar el COVID? Ese es un argumento. Obviamente hay que reforzar aumentar las defensas, ¿no? Para que no se complique con hospitalización o con alguna otra situación más importante, más fuerte.
Otra citación que decían era, hey, hay una farmacéutica que está diciendo que va a tener la vacuna de la gripe y del COVID junta. Entonces va a ser solo un pinchón, mejor espero a que esté lista. Entonces, eso es un par de cosas que yo recuerdo que discutimos al respecto de lo que manejaban. Ya no es tanto las creencias descabelladas que mencionábamos hace un momento, pero probablemente la población como que está cansada del COVID. Todos estamos cansados del COVID, por supuesto, pero tenemos la obligación de continuar protegiéndonos y hacer lo que tenemos que hacer para evitar el que se Claro que repita la sí. infección, Mire ¿no? qué interesante. Hemos hecho un repaso del primer año terrible, ya el año pasado, el año de las vacunas, ya estamos en el mes de febrero. Nos quedan unos 5 minutos de programa, 4 o 5 minutos. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Cómo han reaccionado ya las personas ahora a las salidas? ¿Cómo están tomando en estos meses ya de este año 2022? Yo creo que ahora, si hablamos de ahora febrero, como se sabe, diferentes jurisdicciones quitan el mandato de la mascarilla, ¿no? Y recientemente acá localmente se quitó el mandato para utilizar mascarilla en lugares públicos, que son dentro de los lugares, edificios públicos, ¿no? Los lugares públicos. Entonces, quizás la sensación tiene que ver como, oh, ya no hay mayor problema. Desgraciadamente, tenemos que continuar nosotros con el mensaje de las medidas preventivas siguen siendo las mismas. Hay un grupo, los niños de menores de 5 años no tienen la vacuna todavía, son vulnerables. Hay personas con problemas crónicos que mucha población de la nuestra hispana latina no sabe que tiene diabetes porque no se ha ido a hacer su chequeo anual, ¿no? Para que le vean sus niveles en la sangre. Entonces, quizás es importante reforzar eso al respecto de, hey, si hay vulnerabilidades, hay personas que no saben que tienen problema crónico, hay personas que ya tienen problemas crónicos y siempre tienen ciertas vulnerabilidades. Niños menores de 5 años no están vacunados, tienen vulnerabilidades y como sabemos en las noticias, las hospitalizaciones pediátricas de estos menores han sido altas, especialmente en la época de diciembre y enero, cuando subió tanto el número de infecciones en la comunidad. Entonces, para contestarle, doctor, hay una sensación como de seguridad. Si bien es cierto, los números son mucho mejores comparados con la primera semana de enero, las infecciones han bajado, la proporción de positivos, casos positivos ha bajado, pero ojalá que en nuestra comunidad no sea una falsa sensación de seguridad, sino Correcto, hay que ponerse la correcto. vacuna de refuerzo para estar protegido. Correcto, eso lo repetimos constantemente y en la primera hora hemos tomado llamadas de nuestros oyentes y varias de estas preguntas han sido sobre eso, la necesidad de una dosis de refuerzo. Finalmente, doctor, ¿cómo van a lidiar ustedes las clínicas comunitarias con el enorme embalse de casos? Todos los casos que no fueron atendidos el año pasado, el anteaño pasado, estoy seguro que los van a inundar. ¿Tienen personal? ¿Cómo van a hacer para atender a tanta gente que probablemente va a desembalsar? Doctor, eso es una pregunta clave. El desafío ahora que tenemos es que también personal, el reclutamiento de personal a todo nivel, proveedores clínicos, doctores, enfermeras practicantes o asistentes, médicos, es todo un desafío no solo para clínicas comunitarias, sino para a nivel general. La contratación está difícil. Obviamente nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para ir respondiendo a la demanda de servicios, pero para decirle algo que nosotros estamos haciendo, no tenemos todas las noches y sábados que teníamos abierto antes, porque todavía no tenemos todo el staff para tener esas noches. Entonces, cuando nosotros podamos tener la cobertura necesaria, vamos a abrir nuevas sesiones médicas. Entonces, eso es lo que hemos tenido que hacer, ir cubriendo los horarios que tenemos disponibles ahora, mañana y tarde, pero nosotros queremos llegar a tener lo que teníamos antes en términos de horas extendidas y sábados, que va a ser un desafío por el reclutamiento, no solo para nosotros, como decía, pero vamos a tener que hacerle frente a esto cuando la demanda de los servicios aumenten sustancialmente. Por ahora, están aumentando paulatinamente por la sensación que las personas sienten de que hoy ya está más cerca a lo normal. Primero Dios, tenemos tiempito como para balancear eso, la demanda de esos servicios y cómo nosotros como centro podemos responder. Pero yo creo que el sistema local está haciendo un buen trabajo en tratar de responder a esa demanda. Ojalá que podamos hacer un buen Ojalá, balance, que muy no bien, sea la gran demanda como usted dice y no poder responder, que sería triste muy no bien. poder hacerlo.
Bueno, doctor Palacios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos hecho reflexionar en la importancia que tienen las clínicas comunitarias, la importancia que han tenido durante la pandemia y la importancia que van a tener ahora en el futuro recuperándonos de la pandemia. Doctor César Palacios, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, señora, ahí está la cosa. Mire cómo